Entonces, estas solamente son algunas secciones de la Escritura del Antiguo Testamento que nos hablan de la ley de Dios como un medio de instrucción, de meditación para los hijos de Israel. ¿Por qué empecé con estos pasajes hablando acerca de la ley de Dios? Porque como creyentes ya estamos muertos a la ley. Estamos muertos a la ley. Nosotros, la ley no está muerta, sino que el creyente ha muerto a la ley. ¿Y en qué sentido ha muerto a la ley? En el sentido de las exigencias y de la condenación que impone la ley. En ese sentido, el creyente ha muerto a la ley. Pero, hermanos, debido a que ahora vivimos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo, ahora nosotros amamos y servimos a la ley con un corazón lleno de gozo. También sabemos que obedecer la ley de Dios es hacer la voluntad de Dios y darle gloria a Él. Debemos de recordar los puntos que les enseñé la semana pasada en cuanto a la ley, porque estuve enseñando que la ley tiene un límite. Vimos que fue el primer punto. Ese límite está mientras la persona vive. Una vez que la persona vive, pues ya la ley ya no puede exigirle nada. También les hablé en cuanto a la relación que tenemos nosotros con la ley. Ya estamos muertos a la ley. ¿Y para qué estamos muertos a la ley? Para comenzar una nueva relación con otro, con aquel que resucitó de los muertos, que es Cristo Jesús. Y también, ¿por qué hemos muerto y por qué hemos entrado en una relación nueva con Cristo? Porque el propósito de ser librados de la ley es ser pues unidos a Cristo, pero también nos enseña que ese propósito por el cual hemos sido muertos a la ley, unidos a Cristo una vez que estamos, es llevar fruto, un fruto de santificación, de santidad a Dios. Ese es el propósito. O sea, antes de que usted viniera a Cristo, no podríamos llevar fruto alguno de santificación. Por más que nos esforzáramos para poder agradar a Dios, no se puede, porque todavía está unido a la ley. Ahora, también el propósito es que sirvamos bajo el nuevo régimen del Espíritu. Esta enseñanza pues de Pablo demuestra que el creyente está muerto a la ley con ese propósito, pero cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras, recuerde que la iglesia de Roma está compuesta tanto por judíos, conocedores de la ley, y ellos podían llegar a las conclusiones erróneas en cuanto a la ley. Empezarían ellos a estar deduciendo pues que la ley ya no es importante para el cristiano, que la ley debe ser menospreciada, la ley debe ser no tomada en cuenta, que la ley no importa ya, que la ley se puede ver como algo inútil, obsoleta, que ya no sirve la ley. Pero en cambio, hermanos, el apóstol Pablo no quiere que los cristianos estén pensando que, aunque ya no estamos unidos a la ley, no pensemos que eso significa que la ley sea obsoleta, que no sirva, que no nos ayuda para nada. No se puede llegar a tales deducciones. De hecho, ese fue un problema hace varios siglos atrás con lo que se le conoció el movimiento del antinomianismo. ¿Qué significa eso? Que empezaron a desechar la ley, a menospreciarla, a no tomarla en cuenta, porque algunos cristianos, se le puede decir, deducieron
que ahora estamos bajo la gracia y ya no estamos bajo la ley, entonces la ley no sirve o no tiene alguna función ya en la vida del cristiano. Sí es cierto que no estábamos bajo la ley, unidos a la ley, como algunos quieren volverse a la ley, pero tampoco eso significa que la ley de Dios debe ser menospreciada. Todavía podemos como cristianos seguir meditando en el Antiguo Testamento. Todavía como cristiano puedo seguir leyendo y estar repitiendo constantemente los 10 mandamientos de Dios. Nos enseñan muchas cosas los mandamientos de Dios y la ley de Él. Eso es para que no se nos considere a nosotros que estamos siendo antiley, que desechamos y menospreciamos la ley de Dios. Entonces, yo en esta tarde quiero compartirles el tema sobre el poder de instrucción y evangelizador de la ley de Dios. El poder de instrucción e evangelizador de la ley de Dios. Y a forma de pregunta, ¿es la ley de Dios mala? ¿Es la ley de Dios obsoleta ahora que estamos en Cristo? Bueno, el apóstol Pablo va a contestar esta pregunta que quizás algunos podían estar planteándose cuando escucharon en el versículo 1 al versículo 6 del capítulo 7 sobre lo que el apóstol Pablo está escribiendo en cuanto a la ley. El primer punto que quiero compartir en esta tarde es el siguiente. La ley ayuda a entender claramente la extensión y la seriedad del pecado, tanto en el incrédulo como en el creyente. La ley ayuda a entender con claridad la extensión y seriedad del pecado. En el versículo 7, Pablo, a forma de pregunta, escribe: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. Nuevamente Pablo aquí, en este versículo, hace una pregunta retórica que él va a contestar en cuanto a la ley. Y esa pregunta pues la acabo de leer. Es si la ley de Dios es pecado, es mala. ¿Podemos concluir en eso? En ninguna manera. Pablo está con esas palabras haciendo una afirmación, un no afirmativo muy expresivo. Eso es lo que hace Pablo. En ninguna manera. La ley no es mala. Ahora, él dice: pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Aquí en este versículo aparece la palabra conocer, y aparece 2 veces. Conocí y conociera, aparece esa palabra. Esa palabra conocer que el apóstol escribe en este texto, pues obviamente es una palabra que que se puede entender de esta manera. Yo no llegué a conocer el pecado sino por la ley. En otras palabras, él está diciendo con la palabra conocer, yo llegué a entender con precisión lo que es el pecado. Lo entendí a través de la ley. Hubo una claridad para mí, dice Pablo, de lo que es el pecado. Entonces Pablo escribe que él no conociera o no llegaría a entender el pecado como tal si la ley de Dios
no lo estipulara y lo enseñara como pecado. Particularmente Pablo aquí está usando un pecado en común que revela la seriedad y la extensión del pecado que él llegó a conocer. Es la palabra codiciar. Dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Codicia. Esta palabra, otras traducciones, versiones de la Biblia, la traducen como concupiscencia. ¿Y qué es concupiscencia? O sea, yo no llegué a conocer si la ley no dijera no tendrás concupiscencia. ¿Qué es esa concupiscencia? Concupiscencia denota un intenso deseo de cualquier tipo. Está diciendo, estoy codiciando, es una concupiscencia, es un deseo tan intenso que hay en mi corazón de cualquier cosa. Ahora, pues la ley dice que no codiciarás, ¿verdad? Y especialmente dice no codiciarás pues la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, el buey de tu prójimo. En pocas palabras, todo lo que tu prójimo posee. Bueno, esta es la palabra concupiscencia, pues, que habla de un fuerte deseo intenso que hay en el hombre. Y creo, hermanos, que sinceramente, si nosotros nos podemos identificar con el apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta que eso también ha sido a veces un pecado común en nuestras vidas antes de ser cristiano, e incluso puede llegar a manifestarse todavía siendo cristianos. Tener un intenso deseo de las cosas, de alguien, de otro. Ahora, es importante que señalemos que Pablo está hablando sobre este pecado de la concupiscencia que le muestra la ley, porque lo llevó a entender a Pablo, lo llevó a entender el pecado a una mayor profundidad. Quiero mencionar el contexto religioso de Pablo, en el cual él se desenvolvió antes de venir a Cristo. Pablo era un fariseo. Dice la escritura, era un fariseo Pablo. Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, el rabino, el maestro más famoso, reconocido de su época, Gamaliel. Pablo era un celoso de la ley de Dios también. Y Pablo pues obviamente pertenecía a la secta de los fariseos. Pero hay un problema. El fariseo, el saduceo y toda la élite religiosa de Israel habían modificado y exteriorizado la ley de Dios. La habían modificado y la habían externalizado, la ley de Dios, para hacerla más aceptable, a un nivel más bajo de obediencia, para que fuera humanamente alcanzable. O sea, ellos la modificaron para poder cumplir esa ley que parecía inalcanzable. Entonces, para el pueblo de Israel, la condición interna del corazón no tenía mucha importancia. No era tomado en cuenta la condición interna del corazón, según las interpretaciones rabínicas. Lo que importaba era cumplir lo externo, cumplir con la ley externamente, cumplir con las observancias.
Y obviamente si cumplían con las observancias externas, eso pues ellos concluían que eran aceptables a los ojos de Dios. Pero hay un problema para esa modificación que ellos se habían hecho en cuanto a la ley para hacerla aceptable y se pudiera cumplir. El problema está que cuando Cristo vino a este mundo y empezó a acusar a los fariseos y a los saduceos, Él les dijo que estaban más preocupados ellos por limpiar lo de fuera del plato que lo que está por dentro. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 23, versículo 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Aquí Cristo les dice y los acusa a los fariseos que trataban ellos de limpiar, de cumplir externamente con los requerimientos de la ley, pero Cristo les dice que son hipócritas porque solamente están exteriorizando el mandamiento, pero no lo están cumpliendo internamente, y ese es el problema que estaba pasando con Pablo. Pablo pudo deducir con la mentalidad de fariseo que él obedecía a la ley externamente. Pero cuando escribe Romanos capítulo 7, él tiene el entendimiento, o se le hace más claro, que la exigencia de la ley va más allá de lo externo. ¿O no es verdad? La exigencia de la ley va más allá de lo externo. Por eso él no usó la palabra, el mandamiento de no cometerás adulterio o no matarás. ¿Por qué? Porque ese mandamiento él lo cumplió externamente. Pero internamente, esa parte interna del corazón no la cumplía Pablo. Entonces la ley le mostró y le trajo esa claridad de lo serio y lo extenso que es el pecado. El comentarista bíblico, me gustó lo que escribió William MacDonald, es un comentario muy bueno, dice: en cuanto a Pablo, su vida externa pudo haber sido irreprensible. Pablo, ¿verdad? Irreprensible. Y él lo escribe más adelante en el libro, en la carta a los Filipenses, donde dice que en cuanto a la ley, él era irreprensible externamente. O sea, él podía cumplir con todo según por fuera. Pero, dice el comentarista, pero su vida interna era una recámara de horrores. Eso es lo que pasaba con Pablo. Entonces la ley de Dios profundiza el pecado y muestra lo serio que es el pecado, según lo que Pablo está escribiendo aquí en Romanos 7:7. Ahora, si queremos saber cuán pecadores somos, ¿a quién tenemos que recurrir? A la ley, dice nuestra hermana Betty. No tenemos que ir con las personas que nos digan: oh, qué buena persona eres. Muy poco te equivocas. No, si en realidad quiero descubrir la naturaleza vil de mi pecado,
tengo que recurrir a la ley, porque la ley de Dios tiene esa función de manifestar lo pecaminoso que es el corazón de los hombres. Ahora, hermanos, una pregunta. ¿Cómo podemos hacer, bueno, es parte de lo que acabo de comentar, cómo podemos hacer conscientes a las personas de su pecado en la evangelización? ¿Cómo puedo yo hacer consciente a una persona de su pecado en la evangelización? Ahora, hay personas que es muy fácil que tal vez sean conscientes de que son pecadoras, incluso dicen, yo soy el más pecador de los pecadores, pero hay personas que son religiosas, que son morales, que socialmente se portan bien, que no tienen problemas con los demás, que saben llevar muy buenas relaciones interpersonales con los otros. ¿Cómo poder decirle a esas personas y concientizarlas de su pecado? O sea, si nosotros hemos de estar predicando el Evangelio y quizás usted tiene a su esposo, a su esposa, a sus hijos que no son cristianos, ¿qué es lo que tiene que empezar para concientizarlo de que él es pecador y que necesita urgentemente la salvación de Dios? Bueno, hermanos, yo creo que usted no puede llegar a decirle a tales personas, Dios tiene un plan muy maravilloso para tu vida, ¿verdad? No puede llegar predicando a las personas, tú eres un hombre o una mujer tan especial para Dios, eres tan especial que Cristo vino a morir por ti. Cuando se da un mensaje así, en cuanto, entre comillas, evangelización, yo pregunto, ante tales enseñanzas enseñanzas como la que le digo, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, eres un hombre tan especial para Dios, ante estas declaraciones o predicaciones, ¿en verdad ustedes creen que los hombres se van a dar cuenta de la seriedad del pecado y las implicaciones que conlleva haber desobedecido la ley de Dios? ¿En verdad los hombres se están dando cuenta de lo serio que es el pecado y de lo que implica haber desobedecido a Dios? Creo, hermanos, que esto no lleva al hombre a que tenga un entendimiento claro sobre lo serio que es el pecado. Es más, puedo hasta pensar que en algunos círculos cristianos puede haber gente que se cree muy buena y que porque fue tan buena Dios la llamó o Dios le extendió su gracia, su misericordia por la bondad que tanto expresaban a los demás. Si nosotros hemos de llegar a tal conclusión para un incrédulo y también para nosotros ya como cristianos, de saber lo pecador que somos, tenemos que venir pues a la ley de Dios, porque la ley de Dios tiene esa función. Ahora, ese es el objetivo pues de la ley, mostrar lo pecaminoso que es el hombre y lo culpable que también es. Y una vez que la ley muestra el pecado del hombre, lo culpable que es, ¿qué va a hacer la ley? Lo desarma a ese hombre que tiene autojusticia, está prácticamente desarmándolo con su propia más bien autojusticia. Eso es lo que hace la ley. Ahora, hace tiempo yo entendí que la manera más
más eficaz que yo puedo llegar a la conciencia de una persona para predicarle el Evangelio es a través de la ley. Y por allí surgió un rumor en un lugar aquí, pues está lejano de aquí, de un pastor de una iglesia que dijo: es que estos hombres están predicando la ley. Y yo dije: sí, estamos predicando la ley, ¿verdad? Pero ellos acusaban de que nosotros estábamos sometiendo o queríamos someternos nuevamente a la ley de Dios como algo necesario para la salvación. Y esa era una acusación que se hizo. Pero no, hermanos, no era que nosotros estuviéramos predicando la ley como un medio para salvación, sino que empezamos a predicar en cuanto a la ley para concientizar al hombre de que es pecador, de que es culpable delante de Dios, y que las consecuencias que le vienen son trascendentales, que lo van a afectar por toda la eternidad. Ahora, Pablo dice que es la ley, pues, que tiene esa función y ese objetivo de mostrarle cuán pecador que es. Pero aún Cristo Jesús, cuando Él predicó el Evangelio, o estuvo predicando, Él también desarmó rápidamente a una persona que tenía autojusticia propia, que no se miraba como pecador. Cristo lo desarmó con la ley. En Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22, es la historia del joven rico. Y dice el versículo 17: al salir él para seguir su camino, está hablando de Cristo, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y fíjese lo que Cristo hace, lo que le menciona en el versículo 19. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Ahí está un hombre justo a sus propios ojos, justificándose. Eso yo no he hecho. Yo no he sido como los demás. Es más, no sé cuántos años pueda tener esta persona que aquí le llaman el joven rico, pero dice que los había guardado desde su juventud. Ahora, una persona justa está allí, que no se cree pecadora, que necesita del perdón, de la salvación de Dios. Cristo en el versículo 21 le responde. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, toma tu cruz. Tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, hermanos, la pregunta: ¿en cuál mandamiento este hombre falló? Porque Cristo lo está llevando a la ley para que conozca su pecado. ¿En cuál mandamiento falló? Falló en el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses
ajenos delante de mí. Ya están repitiendo, amarás a Dios sobre todas las cosas, deduciendo lo del catecismo católico. Pero no, vamos a hacer de lo que dice la Escritura. Dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y para este joven rico, ante los demás cumplió la ley, lo que estaba relacionado con sus semejantes, pero lo que está relacionado con Dios, ¿qué pasó, hermana Ivonne? Falló en el primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Por qué? Para él, su Dios, eran las riquezas. Y Cristo lo exhibió, evidenció lo pecaminoso que era internamente en su corazón. Cristo lo hizo así. Es por eso que también, como le comentaba, la ley tiene ese papel de enfrentar al hombre con su pecado, ¿verdad? Ahora, fíjense lo que dice un comentarista bíblico también en cuanto a el propósito de la ley y cómo evidencia el pecado de los hombres. Dice, si no fuera porque la ley tiene un efecto de sentenciar a muerte, nadie sentiría la necesidad de arrojarse sobre la misericordia de Cristo. Es verdad, si no fuera porque la ley nos sentencia a muerte y nos dice que somos pecadores, si la ley no cumpliera ese propósito, ninguno se arrojaría a los pies de Cristo para recibir misericordia. Aún más, desde los tiempos de Moisés, los 10 mandamientos han mostrado su pecado y desesperanza y necesidad de la gracia de Dios en Cristo. Es cierto, los mandamientos de la ley han mostrado eso, pecado y desesperanza y necesidad de la gracia de Cristo. Por eso predicamos. En lo particular, siempre trato de desarmar a una persona que se justifica con la ley de Dios. No puedo en ningún momento llegar a predicar el Evangelio y darle las buenas nuevas de salvación hasta que yo no esté seguro de que esa persona se vea condenada a sí misma por la predicación de la ley para mostrarle su necesidad que tiene de Cristo. De alguna manera no puedo dar yo el mensaje así. Mira, Cristo murió por ti, Cristo derramó su sangre preciosa, Cristo extendió sus manos en la cruz, Cristo te da vida eterna, sin antes desarmarlo de ese corazón orgulloso que tiene esa persona. Muchos no lo hemos entendido al principio así. Esto hace como 8 años yo empecé a entenderlo mejor, con mayor claridad. Que la ley es como la aguja que cose. Cuando está cosiendo usted, agarra la aguja y es la que entra, ¿verdad? Pero primero y detrás viene el hilo. Entonces, para perforar primero, pues tiene que entrar la aguja, ¿verdad que sí? Tiene que entrar, perforar, para que después pueda entrar el hilo. Entonces, para que las buenas nuevas de salvación lleguen a una persona, lo primero que tiene que pasar es que la ley tiene que penetrar, tiene que quebrantarlo, tiene que hacerlo sentir culpable a la persona.
Y mientras no se desarme con la ley, yo voy a seguir insistiendo en predicarle la ley de Dios, los mandamientos, que se vea culpable a sí misma o a sí mismo. Es cierto que se nos han dado ciertos métodos de evangelismo, como el camino a Romanos, que empezamos con algunos pasajes de Romanos y luego llegamos porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Romanos 6:23, pero no llegamos a profundidad con las personas, ¿verdad que no? No llegamos a esa profundidad. Entonces, tenemos que usar esa ley de Dios para que se vean culpables. Tanto nuestros hijos que no son cristianos, como nuestros cónyuges que no son cristianos también. Hablarles. Y no solamente hablar sobre el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que nadie se pierda. Y estar hablando del amor, el amor de Dios. Claro, en la predicación del Evangelio se va a expresar el amor de Dios y se va a enseñar de una manera correcta, bíblica, como lo establece la Escritura. Ahora bien, hermanos, vamos al versículo 8. La ley despierta el pecado. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pablo ha dejado en claro que el problema no es la ley. El problema no es que la ley sea mala, sino que lo que está enseñando es que el problema es el corazón en los hombres. Es el corazón malo, perverso del ser humano. Pablo establece que el pecado se aprovechó del mandamiento, y una vez aprovechándose del mandamiento, la ley ha despertado el deseo de desobedecer lo que Dios ha dicho, desobedecer este mandamiento. Porque dice aquí en el 8, produjo en mí toda codicia, o sea, despertó ese deseo intenso. Ese deseo intenso lo despertó el pecado. Y eso es lo que hace eso es lo que hace la ley, despertar el deseo intenso del pecado para que se haga pecado. Se pone una ley, por ejemplo, no pisen el pasto. ¿Y qué pasa con los jóvenes? Hay un campote así, o sea, un pasillo ancho que pueden caminar libremente. Y luego está el jardín, el pasto, y dice no pisar el pasto. ¿Qué hacen? Se meten a pisar el pasto y arrancar las flores. ¿Por qué lo hacen? Si está amplio el camino en el cual pueden circular, ¿por qué lo hacen? Le dice, no pinte, no grafitee en este lugar. ¿Y qué pasa, hermana Silvia? Llegan y grafitean su portón, ¿verdad? ¿Y por qué? Solamente porque se va a ver bonito un rayón bien horrible allí en la puerta, en el portón. No, ¿verdad que no? Lo hacen porque simplemente les gusta hacer lo prohibido. Lo que está prohibido. Dice que siempre que hay una prohibición, la naturaleza caída quiere hacerlo más y más y más, tan solo por el hecho de hacer lo prohibido. Dice el Proverbio 9:17, y lo hace la gente hasta dichos muy malos
en cuanto a lo prohibido, que lo prohibido trae mayor satisfacción al corazón del hombre. Dice Proverbios 9:17, las aguas hurtadas son dulces. Aquí está hablando la mujer insensata. O sea, lo que tú robas, lo que sustraes, es muy dulce, muy placentero. Y el pan comido en oculto es sabroso. Entonces estamos de acuerdo pues que solamente por el hecho de hacerlo prohibido, cuando está el mandamiento, el pecado se aprovecha y produce esa clase de deseo intenso en el hombre. Ahora, y dice el versículo 8, porque sin la ley el pecado está muerto. No debemos entender, hermanos, que el pecado que no exista sin la ley. Porque antes de la ley, ¿qué dice la palabra de Dios? Que había pecado en el mundo. Romanos 5, versículo 13. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, aun cuando todavía no se daba la ley de Moisés, ya había pecado y abundaba en el mundo. No significando pues que el pecado no existe sin la ley. Simplemente lo que está diciendo el apóstol Pablo, que sin la ley el pecado está adormecido y la ley llegó a despertar el pecado para abrumar de manera intensa al hombre. Eso es lo que hizo la ley. Perdón. Entonces, la ley define el pecado. Pablo no dice que no exista, sino que cuando la ley define algo como pecado, eso se puede decir que es pecado. No se podía esto saber si la ley no lo dijera, si no lo definiera. Ahora, en el versículo 9, el 9 y el 10 y 11, el apóstol Pablo habla sobre el desastre espiritual que trajo el pecado al ser despertado por la ley. El desastre espiritual que trajo el pecado al ser despertado por la ley. Versos 9 a 11. Y yo sin la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que la ley produjo a través del mandamiento que el pecado reviviera y Pablo muriera. Obviamente cuando él dice que él vivió por un tiempo sin ley, no está refiriéndose que no conocía, que ignorara la ley de Dios. Pues ya le dije que en cuanto a la ley era irreprensible, pero cuando viene el mandamiento y lo entiende, él ve que el mandamiento va más allá pues de las observancias externas y profundiza pues en el pecado, en el corazón. Esto hace que el apóstol Pablo se dé cuenta de lo pecaminoso que es, de lo grave que es el pecado y cómo lo lleva a morir. Pablo se dio cuenta que todos sus logros religiosos no eran suficientes para alcanzar la justicia que Dios demandaba. No eran suficientes. Hermanos, esto es importante porque el pecado que revela la ley, a veces no lo entendemos a esa magnitud, a esa profundidad. Y le voy a decir por qué Pablo dice esto. Cómo es que lo llegó a entender y cómo murió. Por ejemplo,
La ley dice que no matarás. ¿Sí dice eso la ley? ¿Sí es un mandamiento? Claro que es un mandamiento de la ley. ¿Y qué pasa? Que muchas personas dicen, no somos asesinos, no hemos matado a nadie, ¿verdad? Pero cuando entendemos el mandamiento, no solamente externamente, sino que profundizamos en él, y hay esa revelación, nos damos cuenta que una persona que tiene ira hacia alguien más, ¿en qué se convierte? Culpable. Pero, hermanos, puede decir que externamente ha cumplido con esa ley, pero internamente es culpable, porque Cristo dijo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Y luego está hablando sobre la ira que tienen las personas. Y Juan en su primera carta dice que si alguno odia a su hermano, ¿qué es? Es un homicidio, es un asesino. Si alguien odia a su hermano, entonces la ley hace que reviva el pecado y muere uno porque se da cuenta que no cumple a cabalidad las demandas de Dios. Por eso, cuando una persona religiosa llega a este conocimiento, comprende la dimensión del pecado por medio de la ley, se arroja a los pies de Cristo, a buscarlo, a clamar por la misericordia. Y solamente puse un ejemplo de cómo el pecado se debe profundizar a través de la ley. ¿Qué hablamos acerca del adulterio? Del adulterio. No, yo no cometo adulterio. Nunca he cometido adulterio. Pero ¿qué pasa en la condición de su corazón? No, eso no es adulterio. Yo nunca he cometido adulterio. Y les preguntamos, ¿alguna vez has deseado a una mujer en tu corazón? ¿Y qué dicen algunos? Algunos dicen que no. Jamás en la vida cometimos tal pecado. Sí. Luego decimos, es una mentira, ¿verdad? Estás fallando en la ley de Dios. Y así. Pero hermanos, sinceramente, Cristo también dijo que cualquiera que mira a una mujer para adulterar, para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces Pablo, en cuanto a la ley, eso es lo que produce en él. Revive y él muere. Y entonces se da cuenta Pablo que sí está muerto espiritualmente, que está muerto en sus delitos y pecados. Así como nosotros hemos dado cuenta de que estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Entonces muere en el sentido que jamás llegaría a cumplir el estándar de Dios, y comprende que está muerto pues en ese pecado y en ese delito. Ese es el desastre espiritual que trajo ese pecado al ser despertado por la ley. Y no solamente trajo eso, sino que también lo engañó y lo mató. Dice el verso 11: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado engaña y el pecado mata también. Dice en la versión Jerusalén 2001: porque el pecado, aprovechándose del precepto, me sedujo y por él me dio la muerte. ¿En qué forma el pecado engañó a Pablo? ¿O en qué forma engaña el pecado cuando es manifestado, o más bien es mostrado, despertado en la ley?
Lo engañó en el sentido de pensar en su propia autojusticia para alcanzar justificación. Él pensaba que sus propios esfuerzos eran suficientes para ser salvos, para escapar de la ira de Dios. Este es el peor de los engaños que puede haber en una persona, hermano Pedro. De autoengañarse, de que sus propios méritos, sus propias obras son suficientes para escapar de la ira de Dios, de la condenación eterna. Es un engaño tan grande que hay en la mayoría de los hombres en este mundo, de que no necesitan de la gracia de Dios o de la salvación a través de la fe, porque ellos son autosuficientes para estar bien delante de Dios. Entonces dice Pablo que el pecado lo engañó. Es una palabra que significa me sedujo, y siempre el pecado trae una decepción en el hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado engaña también pensando en la satisfacción que vamos a encontrar en él. Eso engaña al pecado. Si el pecado siempre nos muestra muy bonito y nos dice qué satisfecho te vas a sentir cuando lo cometas. Pues que el pecado, en verdad, a la carne no es tan malo. Para la carne es un deleite, para la carne es algo placentero. Eso es lo que hace. Y yo pienso, hermanos, por ejemplo, en cuanto a algunos que se van de su casa porque van detrás de alguien más y están pensando, ¿qué satisfacción voy a tener con esa persona ahora? Mis problemas se van a acabar, todo va a ser diferente. Pero no se dan cuenta que se van de su casa, dejan atrás, pero se va la misma persona con ellos, con la persona que empiezan. Y después se dan cuenta que eso que ellos pensaban que iba a ser mejor, que iba a traer satisfacción, fue solamente una ilusión y fue un engaño. Todos tomamos las cosas prohibidas creyendo que vamos a ser felices, ¿verdad? Todos pensamos así. La felicidad que vamos a tener, pero a nadie le resulta algo así. Por eso tenemos que tener cuidado con el engaño del pecado. Aún también nos engaña creyendo que nosotros podemos tener disculpas, que podemos justificarnos por haber hecho lo que no debíamos haber hecho. Pues lo hago, entonces me disculpo y solución arreglada. Más vale pedir perdón que pedir permiso, como dice la gente muchas veces. Pero ¿ustedes creen que algo así va a tener peso o va a ser aceptado ante la presencia de Dios? Hago lo malo y después me disculpo, le pido perdón y asunto arreglado, y le pido perdón a Dios. E incluso, hermanos, podemos llegar a justificarnos. Yo lo hago porque tú me provocas o me inclinas a hacer lo malo. Tú me orillaste a llegar a ese punto. Tú me estás orillando a que actúe así. Y le echamos la culpa para justificarnos de nuestro pecado. Y siempre, hermanos, va a ser que vamos a echarle la culpa a los demás. O va el pecado a tratar de justificarse nosotros.
Y hay que tener mucho cuidado cuando justifiquemos el pecado en nuestras vidas. Simplemente es pecado y lo hicimos y fallamos, nos equivocamos. Y no te puedo culpar a ti, no me puedes culpar a mí, no puedo culpar a los demás, no puedo culpar al gobierno, no puedo culpar a mis vecinos, no puedo culpar a nadie. Solamente soy culpable, pero no tratar de justificarme. Pero es la tendencia del pecado. Justifique. ¿Y para qué justifica? ¿Para qué trata de justificarse? Para tener una conciencia tranquila, apacible, que no le esté taladrando, no le esté acusando de lo que hizo que estaba mal. Pero es un engaño del pecado. Y luego también dice, o podemos entender, que el pecado nos engaña pensando en la probabilidad de escapar de las consecuencias. O sea, haces lo que haces, vives como vives, desobedeciendo la ley de Dios, y a cabo no vas a tener consecuencias. Todos alguna vez hemos pecado con la esperanza de escapar de las consecuencias, pero lamentablemente, hermanos, no es así. Siempre va a haber consecuencias por las acciones pecaminosas que nosotros cometemos. Consecuencias. Alguien que maltrata a su esposa y está maltratándola constantemente, que va a pensar que todo el tiempo le va a aguantar a la esposa, y que se va, y después que se va está llorando, está chillando, está bramando porque se fue, pero no sé si porque la quiere o más bien le duele porque va a hacer el quehacer, se va a hacer de comer, se va a planchar solo, no sé, y va a pagar esa consecuencia. Pero hermanos, siempre el pecado nos va a engañar pensando que no pasa nada, que no hay consecuencias, que el joven se puede relacionar con personas no buenas, y acá no pasa nada, yo no tengo problemas. Quien tiene problemas son mis amigos de la escuela, yo puedo andar con ellos, pero no se da cuenta. Obviamente no estoy diciendo que sea un acto pecaminoso así porque estás saliendo o saludándoles o vas con ellos, pero todas esas acciones, hermanos, trae consecuencias graves. Se puede involucrar y puede ser seducido en el narcotráfico, en la droga, en lo que sea, y van a escapar, y no es cierto. Tarde que temprano la consecuencia llega a la vida de las personas. Acaba de pasar algo aquí, estoy terminando. En esta semana, un joven fue asesinado enfrente de su padre también fue asesinado. La pregunta es, ¿por qué? Porque el joven andaba mal, andaba involucrado en la delincuencia organizada. ¿Qué pasa? Llegan las personas malas, como se les conoce, se les menciona así, y tratan o están buscando matar al hijo. El padre se pone enfrente, no le vas a hacer nada a mi hijo, que déjenlo. ¿Qué pasa? Le disparan a él, le disparan también al hijo, después le disparan también a un primo, y digo, todo lo malo que hizo esa persona, ese joven, tuvo consecuencias trágicas, devastadoras, que vemos a un señor muerto, a un primo herido y él muerto también, todo porque piensa muchas veces la persona que el pecado no va a traer consecuencias en la vida. Y tarde que temprano las consecuencias nos van a alcanzar. Pero hermanos, entonces el pecado le mostró a Pablo lo incapaz que era de justificarse. Lo engañó. No sirve tu justicia, Pablo. No es suficiente. Y por lo tanto estás muerto espiritualmente. Y para terminar, en cuanto a la ley de Dios, que ahora ya no estamos pues bajo su autoridad, como dice Pablo,
en el versículo 4, capítulo 7, ya no estamos. Entonces vemos que la ley, aunque no estemos, todavía tiene una función muy importante en el plan de Dios para llevar a los hombres a Cristo. Dice en el verso 12, vemos que la ley de Dios es la revelación de la santidad y el carácter justo de Dios, porque el verso 12 dice, de la manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley no debe de menospreciarse, no se debe de desechar como ya no tenemos nada con la ley. Ya no nos sirve, es obsoleta, inútil. No, hermanos. Dice Pablo que la ley de Dios a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Debemos tener presente pues que no hay nada malo en la ley, porque la ley fue dada para expresar la voluntad de Dios para los hombres, para su pueblo. Es la ley la que revela pues el carácter santo de Dios, por la que debemos apreciar la ley todavía del Señor. Debemos apreciar la ley de Dios, no para salvación, recuerde, sino porque ha revelado la santidad y el carácter de nuestro Dios. La debilidad no está en la ley, no está en la ley la debilidad. La debilidad está en la materia que somos nosotros, con la cual la ley debe trabajar, nuestra debilidad humana. Es por eso que más adelante Pablo va a escribir en Romanos capítulo 8 que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, a través del régimen nuevo del Espíritu Santo podemos vivir bajo un estándar de la ley, no para salvación, sino como un mecanismo de santificación para el creyente. Entonces concluimos. La ley de Dios es santa, justa y buena, porque si no fuera por la ley, no tuviéramos esa conciencia de pecado y no sabríamos la seriedad del pecado. Es por medio de la ley donde se despierta ese pecado y se nos muestra lo desastroso de sus efectos en la vida de los hombres. Es la ley de Dios al proyectarse como un agente acusador y condenatorio que nos lleva pues a clamar a la gracia y la misericordia de Dios. La ley de Dios todavía puede ser apreciada de esa forma, hermanos. Vamos a orar. Que Dios les bendiga.